Sean bienvenidos a su programa A la Hora del Café. Desde el inicio te invito a servir un sabroso café que nos pueda acompañar durante esta sesión, porque juntos queremos reflexionar sobre el poder de la oración. Ese es nuestro tema fundamental. ¿Qué tan fuerte es la oración para nosotros los cristianos? Queremos que la oración tenga que tener como esencia el estilo de oración de Jesús de Nazaret. Él es nuestro modelo. En esta reflexión vamos a ver los tipos de oración. ¿Cómo es que tú oras? ¿Oras con la palabra de Dios en la mano? ¿Tu oración es mental, es verbal, es comunitaria? ¿Qué tipo de oración tienes? ¿De intercesión, de alabanza, de canto? ¿Cómo es que tú te diriges a Dios? El día de hoy queremos nosotros invitarte a que descubramos juntos el gran poder que tiene la oración. Y la frase del día de hoy son de las mismas palabras que Jesús expresó en el Monte de los Olivos, cuando dirigiéndose a los discípulos les dijo: velen y oren. Y estas mismas palabras las vamos a tomar hoy nosotros: velen y oren. La oración tiene un gran poder porque es la puerta que nos abre el camino para encontrarnos con Dios. La oración es estar con aquel que sabemos que nos ama. La oración es la mejor experiencia de Dios. Te invitamos a iniciar este momento de reflexión y con esta taza mágica de la hora del café iniciamos nuestra reflexión. Y que existen muchos tipos de oración. Pero antes de iniciar con los tipos de oración, queremos saber por qué decimos que Cristo es un modelo de oración. Cristo es nuestro maestro de la oración. Si nosotros queremos aprender a orar, tendríamos que entrar a la escuela de oración, que viene siendo la vida de Cristo. Él es el maestro, es el que nos va instruyendo. Vamos dándonos cuenta que entendemos nosotros por oración. La oración es un diálogo con Dios, es un encuentro con aquel que nos ha creado para alabarle, bendecirle, darle gracias, contarle nuestras experiencias, sentirnos cercanos a Él, con la confianza de sentirnos abrazados y llenos de la fortaleza que da Dios. Y entonces Jesús, como maestro, fue maestro de oración. Si nosotros vemos el Evangelio, vamos a ver que Jesús hizo una oración de alabanza, le dio gracias a Dios. Recordemos aquel Evangelio de San Lucas en el capítulo 10, cuando dice: te doy gracias, Padre del cielo y de la tierra, porque has revelado esto a la gente sencilla. La oración de Jesús como acción de gracias, la oración de Jesús como alabanza. Vamos a ver a Jesús en muchos momentos que eleva a Dios Padre la oración en una alabanza. Encontramos a Jesús en la oración coloquial: si conocieran el don de Dios. Cuando hablaba con la samaritana, era una oración que hacía Dios Padre para poder presentar la gran bendición de poder dialogar con Dios Padre en espíritu y en verdad. Son las maneras como Jesús nos va enseñando cómo debemos orar. Aquella mujer samaritana le decía: los samaritanos decimos que en este monte tenemos que adorar a Dios, y ustedes dicen que en aquel monte. La respuesta que da Jesús es: no es ni en este ni en aquel monte. Seremos adoradores en espíritu y verdad. De manera que la oración es un mundo interior en espíritu. Y es una oración no puesta en la fantasía, en la ilusión, en la quimera. Es una oración puesta desde la verdad del ser humano, desde su realidad. Por eso la oración puede ser de intercesión, cuando pedimos por los demás. La oración puede ser con la Sagrada Escritura, haciendo lección divina. La oración puede ser comunitaria. Vemos a Jesús que entró al templo, que entraba a la sinagoga, que proclamaba la palabra de Dios. Aquel hombre que oraba en comunidad. Esos son los modelos que Jesús nos enseña. La oración personal. Jesús se dirige a la montaña en la madrugada, en medianoche, se dirige a orar.
Se dirige con los discípulos al Monte de los Olivos y dice, velen y oren. Son experiencias personales de Jesús, la oración personal y la oración comunitaria. Cuando a Jesús le preguntaron sobre la oración, le decían, enséñanos a orar, como el Juan el Bautista enseñó a sus discípulos. Y la oración que Jesús enseñó fue el Padre Nuestro. El Padre Nuestro como una oración universal, que millones de personas a diario rezamos el Padre Nuestro. Y lo tenemos que decir, no es una fórmula de oración, es la escuela de la oración. Si ustedes y yo analizamos el Padre Nuestro, vamos a ver las primeras dimensiones que van dirigidas a Dios Padre. Un Padre que ya no es solo de Jesús, es un Padre que lo comparte con nosotros. Fíjense que la oración del Padre Nuestro en Jesús tendría que haber sido, Padre mío, que estás en mi cielo. Pero es una oración comunitaria, es Padre Nuestro, como diciendo, eres parte de nuestra vida, pero nos compartes tu gloria, nos compartes el cielo. Y el siguiente momento es la honra a Dios, santificado sea tu nombre. Y el tercer momento es que esa gloria de Dios llegue a nosotros, venga a nosotros tu reino. Y la cuarta dimensión, hágase tu voluntad. Así como los mandamientos que encontramos los que se dirigen a Dios, así el Padre Nuestro va a tener estos cuatro primeros apartados dirigidos a Dios Padre. Y los siguientes van a ser peticiones, es la oración de la plegaria. Venga a nosotros, hágase tu voluntad. Inmediatamente dice, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, que también nosotros podamos perdonar a los que nos ofenden, no nos dejes caer, líbranos del mal. Fíjense cómo tiene la estructura del Padre Nuestro, todas las dimensiones de oración que Jesús nos enseña. Por eso tenemos que decir los cristianos, Jesús es nuestro maestro de oración, nuestro modelo de oración. ¿Cómo tenemos que orar nosotros los cristianos de este siglo XXI? Pues como Jesús oró, personalmente, comunitariamente, por intercesión, haciendo contemplación en espíritu y verdad, y estar siempre en velación, velando y orando, porque la carne es débil y el espíritu hay que fortalecer. Muy bien, Padre, creo que, como dices, es una bendición poder dialogar con Dios, y qué mejor que tener a Cristo como modelo, que vaya, nos enseñó cómo hacer oración y cómo llamarle al Padre. Y nos habló de tipos de oraciones, y uno de los tipos, una pregunta es, ¿qué es la oración de acción de gracias? La oración de acción de gracias es importante. Si tú tienes ya una manera de orar y te sientes muy bien, yo te diría, inicia siempre tu oración con una acción de gracias. ¿Por qué? Porque normalmente nos agobia el problema, la dificultad, el reto que tengo en la vida, una enfermedad, y siempre andamos pidiéndole a Dios. Y a veces empezamos pidiéndole a Dios. Yo te invito, antes de pedirle a Dios, primero agradécele a Dios. ¿Cómo es la acción de gracias? Oye, si tú vas a pedir un favor a alguien, lo primero que haces, oye, te agradezco que la otra vez me echaste la mano. Empezamos con una gratitud, decirle a Dios gracias. ¿Agradecerle de qué? Del mundo en el que vivimos, de la vida que tenemos, de la familia en la que participamos, del trabajo que poseemos. Agradecerle a Dios. Es un gesto muy humano, es un gesto que brota desde lo más profundo del alma. Y entonces, ¿cómo agradecerle a Dios? Yo no te digo que sigas una fórmula escrita, porque la oración tiene que ser algo que brote del corazón. Así como cuando tú le dices a un amigo o a una amiga, te agradezco, mira lo que hiciste por mí. Y a veces en esa gratitud viene el abrazo, la cercanía, el regalo, la expresión de bondad. Lo mismo es con Dios. Gracias, Señor, te agradezco. ¿Por qué? Porque me das la vida, porque tengo un trabajo, porque tengo salud, porque vamos superando los problemas, porque sabemos afrontar las dificultades con tu gracia, con tu bendición. Hacer una acción de gracias sería el primer paso de la oración. Fíjense lo que hacía Jesús, y hace rato lo retomábamos. Te doy gracias, Señor, Padre del cielo y de la tierra, porque has ocultado esto a la gente sabia y se lo has revelado a la gente sencilla. Fíjense, el motivo de la oración de Jesús es la revelación de Dios. Y luego de una manera creacional dice, gracias porque así te ha parecido bien. No hay reclamo, no hay reproche, así te ha parecido bien.
Así como en el libro del Génesis dice, y vio Dios que todo era bueno, así también Jesús, con un sentido creacional, dice, gracias, así te ha parecido bien. Tenemos tanto que agradecerle a Dios. Miren, el agua que tomamos, los alimentos con los cuales nosotros nutrimos nuestra vida, la casa en la que vivimos. Tenemos que agradecerle a Dios el trabajo que podemos hacer, las habilidades que tiene nuestro cuerpo, las facultades humanas, sensitivas. Tenemos tanto que agradecerle a Dios, que si no tuviéramos la fuerza de Dios, quién sabe cuál sería nuestra vida. Entonces, una manera de ser agradecidos es reconocer. Recuerden que la palabra agradecer viene del término charis en griego, que significa don, regalo. Todo lo que Dios nos ha dado es un regalo. Por eso lo tenemos que agradecer. Qué mal se ve la gente cuando tú le das un regalo y te dice, este ya lo tengo, no lo quiero. Oye, es un regalo, es un motivo para decirle al otro, gracias, me lo estás compartiendo, no me lo merezco, pero tú pensaste en mí, muchas gracias. ¿Cuántas veces el atardecer, el amanecer, el crepúsculo, la luna, hay cosas tan hermosas que Dios nos da en la creación, se nos olvida agradecer? Agradecer a Dios, ese es el primer paso de una oración, la oración de acción de gracias. Y yo te invito para que lo hagamos en cualquier momento. Puede ser mental, puede ser escrita, puede ser de una manera vocal, puede ser a través de un canto, puede ser incluso en la contemplación. Hay muchos modos de agradecer. Muy bien, Padre. El segundo punto de esto es la lección divina. Sabemos que es la manera de orar con la palabra de Dios, pero ¿nos podría explicar un poco más de la lección divina? Miren, el modelo lo tenemos de nuevo en Jesús. Ustedes y yo hemos escuchado que Jesús regresó a Nazaret, donde se había criado, lo va a decir así el Evangelio, y entró a la sinagoga, desenrolló el texto del profeta Isaías y proclamó el texto que decía, el Espíritu de Dios está sobre mí, me ha ungido para llevar la buena nueva a los pobres, para llevar la libertad al cautivo, para que los sordos puedan escuchar, para que los mudos puedan hablar, para que a los pobres se les anuncie la buena nueva del reino. Esas expresiones que están en el texto bíblico del profeta, Jesús los proclamó. Si nosotros quisiéramos hacer una oración desde la palabra de Dios, tendríamos que hacerlo como Jesús, tomar el texto bíblico y proclamarlo. Hoy en día que tú tienes los medios electrónicos, yo te invito, busca textos, grabaciones de lección divina. El padre Jorge Anaya, que es un sacerdote de la diócesis de Tulancingo, él está teniendo a través de YouTube diversas lecciones divinas, bien estructuradas, paso a paso, con una invocación al Espíritu Santo, porque así se hace la lección divina, invocas al Espíritu de Dios, como lo hace Jesús al leer el texto de Isaías, que dice, el Espíritu de Dios está sobre mí. Después lee el texto, se hace la lectura del texto, después se hace la meditación del texto. Jesús hace una meditación ahí en Nazaret y dice, eso que hemos proclamado se está cumpliendo hoy en mí. Es la meditación. Y luego viene la contemplación, contemplar a Dios. Y luego agradecerle a Dios con una oración ya sea personal o comunitaria. Esa es la lección divina. Si a ti te gusta leer y hacer oración con la palabra de Dios, haz estos pasos de la lección divina. Invoca al Espíritu Santo, lee el texto bíblico, haz una meditación sobre el texto bíblico, haz una oración a Dios agradeciéndole el texto que te ha regalado y haz un compromiso de vida con el cual tú puedas sacarle fruto a esa gran riqueza de la oración y puedas ver el poder que tiene la oración de Dios en ti, en tu vida y en la vida de tu ambiente. Entonces yo diría que sería muy bueno que en estos días nos demos la oportunidad. Lo vuelvo a repetir, si tienes duda de cómo hacer la lección divina, Parroquia de San José, Padre Jorge Anaya nos da las pautas para una lección divina
bien hecha, bien centrada. Él es un estudioso en espiritualidad bíblica, de manera que te va guiando y te va acompañando para que tu lección divina sea la mejor experiencia de oración con Dios. Ok, Padre, ¿y los tipos de oración comunitaria cuáles son? Por ejemplo, la lección divina la podemos hacer de manera personal, pero también la pudiéramos hacer en un grupo. Nosotros estamos entrando en una etapa donde vamos a tener la oportunidad de reunirnos en grupos de menos de 10. Puede ser una oportunidad con una cierta distancia para hacer una oración comunitaria. La oración comunitaria de la lección divina. Pero la oración comunitaria también es cuando hacemos sacramentos. El bautismo es una oración comunitaria, la Eucaristía, cuando celebramos algo como el matrimonio, son momentos celebrativos donde participamos del templo. En estos días de la pandemia y de la cuarentena no hemos tenido la oportunidad de la celebración comunitaria en un templo, pero se nos abrieron estas puertas de los medios electrónicos de comunicación y resulta que tenemos una celebración comunitaria que, aunque el sacerdote está solo en un templo con solamente los servidores, 2, 3, la transmisión en vivo puede llegar a 1000 o más personas. Y esa es la gran comunidad, de manera que no hay un límite para la comunidad. La comunidad es estar en comunión con Dios. Jesús lo dice en el Evangelio de San Mateo: donde 2 o más se reúnan en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. Pidan a Dios lo que quieran y Dios se los concederá. Ese es el poder de la oración. Por eso, si es muy importante la oración personal, es de mayor fuerza la oración comunitaria. ¿Por qué? Porque mi intención, tu intención, la de ella, la de él, todas las intenciones hacen una fuerza, que es la fuerza de la oración. Hay grupos de oración, por ejemplo, a través de los medios electrónicos hay gente que se pone en oración en el mismo momento para estar contemplando a Dios, alabando a Dios. La Eucaristía ha sido un ejemplo, la hora santa. Todos los jueves a través de este medio electrónico hacemos la hora santa comunitaria. Son oraciones comunitarias. También entendemos lo que es la religiosidad popular. El Santo Rosario cuando se reza en un novenario, la procesión, las vigilias de oración, lo que nosotros conocemos como las velaciones, donde la gente se reúne, hace la oración a Dios a través de algún santo, de alguna devoción. Son oraciones comunitarias. La oración misma del Papa, el Papa tiene una gran convocación y la Iglesia Universal se une a esa intención que tiene el Papa por los jóvenes, por los matrimonios, cuando da la bendición de una manera especial. Son momentos de oraciones comunitarias. Las procesiones que hacemos con el Santísimo Sacramento, nosotros empezando la Semana Santa hicimos esa experiencia, Santísimo Sacramento que recorría nuestras colonias. ¿Por qué? Porque hay familias que están recibiendo la bendición. Toda una colonia quedó bendecida por la presencia de Jesús sacramentado. Son modos y formas de hacer oración comunitaria. El Vía Crucis, el Vía Lucis y otros tantos modos que podemos tener. Incluso las alabanzas, los congresos. Hay muchos congresos que se realizan y estamos todos en una oración comunitaria. Por eso, si tú tienes la riqueza de participar de una comunidad, no pierda la fuerza que tiene la oración, porque tu intención se une a miles de intenciones que están en el mismo momento pidiéndole a Dios por diferentes formas y diferentes modos para que la oración sea escuchada y pueda sentir la respuesta que viene de Dios. Muy bien, Padre, y también sabemos que existe la oración de intercesión. ¿En qué consiste esa oración? Vamos a recordar de nuevo a Jesús. Ustedes y yo hemos escuchado alguna vez aquel texto del paralítico, donde dice que Jesús estaba predicando en una casa y 4 amigos llevaban en una camilla a un paralítico. No pudieron entrar a la casa y entonces los amigos quitaron las tejas del techo, subieron al paralítico y lo bajaron y lo pusieron delante de Jesús. El Evangelio nunca dice que el paralítico haya tenido fe. Sí habla de la fe de los amigos, porque son los que los presentaron delante de Jesús. Cuando nosotros intercedemos por alguien, interceder es pedir por alguien,
Estamos haciendo lo mismo que aquellos amigos que llevaron a Jesús a aquel enfermo ante Jesús en una camilla. Pedimos por alguien, por su salud, por un examen, por conseguir un trabajo, porque Dios los libre de alguna mala hora, de la violencia, de la corrupción, del engaño. Todos los días nosotros hacemos oraciones de intercesión. Las Eucaristías, la gente pide intenciones de intercesión por la salud de este enfermo, por esa persona que está viviendo una desgracia, por quien va a dar gracias a Dios, porque también intercedemos por ellos, por los fieles difuntos. Entonces la intercesión es cuando pedimos en nombre de alguien. Jesús dice: pidan al Padre y el Padre se los dará. Y Jesús mismo nos enseña a la intercesión. Porque ¿qué padre que su hijo le pide pan le va a dar una víbora? Jesús lo dice, ¿no? ¿Qué padre? Entonces, como diciendo, mi Padre que está en los cielos, con cuánta mayor razón le pedirán lo que ustedes, les darán lo que ustedes le pidan. Entonces, esa es la intercesión. A veces olvidarnos un poco de nosotros mismos para pedir por los demás. En este tiempo de pandemia, ¿cuánto hemos pedido y seguimos pidiendo por la salud de nuestros enfermos? Porque sabemos que el poder de la oración, de la intercesión, es grande. Y mucha gente después viene al templo a darle gracias a Dios y decir gracias por todas las personas que intercedieron por mí. La iglesia siempre tiene esta confianza de decir: Dios nos protege y los hermanos que están unidos en la oración interceden por nosotros. La iglesia misma habla de esa intercesión en la comunión de los santos. El credo nos dice: creo en la comunión de los santos. La comunión de los santos son todos esos bautizados que vivimos en la tierra, más los bautizados que ya están en el cielo, que al mismo tiempo hacemos una unión común, se llama comunión, para poder orar unos por otros. Por eso creemos que nuestros hermanos cristianos bautizados en la presencia de Dios, también ellos interceden por nosotros. Por eso le pedimos a los santos, ¿no? La intercesión que el santo haga por mí. El santo no hace el milagro, el santo intercede por mí. Qué bonito cuando tenemos esa confianza, no es decir, en México lo usamos mucho, decimos: tengo palancas. Yo tengo palanca, mira, voy a hablar con mi amigo y mi amigo te va a colocar en tal o cual. Pues bien, eso es la intercesión, tener una palanca en el cielo, que alguien al que tú confías va a pedir por ti, que alguien que tú sabes que su intercesión será escuchada. Muy bien, Padre. Y por último, ¿qué es la oración contemplativa? La oración contemplativa, miren, es tan importante en la iglesia porque a lo largo de toda la vida el modelo de la contemplación lo tenemos en Jesús. Dicen los evangelios: y se retiraba a solas a orar. Nunca supimos qué oraba Jesús con su Padre Dios. Creemos que pasaba la noche en oración. Esa noche de Jesús es de contemplación. Contemplar a Dios es arrojarse en sus manos y tener un momento de abandono total. Padre, estoy en tus manos. Es no pensar nada, posiblemente no decir nada, posiblemente es dejarse a que Dios esté contigo y tú estés con Él. Tanto se habla del santo cura de Ars, que llegaba él, se sentaba ante el sagrario y le decía: ¿y qué tanto orará? Y decía él: es que lo miro y me mira. Esa es la oración de contemplación. La gente de este siglo, ahora con las nuevas modalidades, los niños, los jóvenes, los adultos que trabajan con los medios electrónicos, están contemplando un televisor, un monitor, y ahí enseñan, ahí aprenden. Esa es la contemplación. Se pasan el día frente a un monitor. Lo mismo es pasarnos el día y la vida contemplando a Dios. Los papás siempre contemplan a sus hijos. Me llama la atención porque en las casas hay fotos, fotografías. Las billeteras, los señores traen la fotografía. En los mismos momentos así de invitación ponen la fotografía. Y los papás ven a sus hijos en la fotografía y les cambia la cara. Qué bonito mi hijo, qué bonita mi niña. Y uno los ve y dice: pues sí, ¿no? Pero la contemplación te hace ver de una manera maravillosa, porque estás viendo al ser que amas. Cuando nosotros contemplamos a Dios,
vemos las maravillas de Dios. Y Dios ve también en nosotros el reflejo de su amor. Por eso qué importante es que vean en nosotros la presencia de Dios. Pero si nosotros no contemplamos a Dios, ¿cómo van a ver los demás en nosotros el rostro de Dios? Por eso la contemplación y la vida contemplativa es una gran riqueza en la iglesia. ¿Sabían ustedes que hay congregaciones de vida religiosa dedicadas a la contemplación? Religiosas que están el día y la noche contemplando a Dios. Se van haciendo turnos. Una le toca a la 1 de la madrugada, a la otra a las 2, a la otra a las 3, y no dejan el Santísimo en ningún momento. Dios que nos contempla, nosotros que lo contemplamos. Hay congregaciones de hombres y mujeres que renuncian al mundo para dedicarse nada más a la contemplación, que es lo que llamamos la vida contemplativa de claustros, y nunca más salen de los claustros contemplando a Dios. Y se dice que esta es una prefiguración de lo que va a ser la vida eterna. Por eso la vida religiosa tiene esa gran riqueza de poder contemplar a Dios. Hoy es el momento también de invitar a todos a que sepamos ser contemplativos. Y hay gente que dice, ¿qué tanto le ven pues ahí? No, es que la oración contemplativa puede ser vocal, mental, escrita, de abandono, de alabanza, de canto, tanto que puedes hacer con el poder de la oración. Entonces todo esto, si lo vamos nosotros utilizando y haciéndolo variable, vamos enriqueciendo nuestra vida. Uno de los grandes pesares del mundo, el mundo está muriendo, pero no por falta de desarrollo, que tenemos mucho, no por falta de política, porque hay muchos y se pelean por serlo, no es por falta de educación, porque tenemos una cultura que se va desarrollando en la educación. Nos está faltando la espiritualidad. El mundo muere porque casi no somos contemplativos, porque casi no oramos, porque casi no somos personas espirituales, porque se nos ha ido el tiempo tratando de conseguir las cosas de la vida y se nos olvida que el motor de la vida y del mundo está en el espíritu. Más personas de espíritu somos, más vemos la obra de Dios. ¿Cuál es la matemática de Jesús? La matemática de Jesús es: por uno que tú das, yo te doy 100. El 100 por uno. Esa es la riqueza de Dios. Una hora de oración van a ser 100 bendiciones de Dios para nuestra vida. Nos hemos apurado tanto en llevar una vida tan rápida que se nos ha olvidado que el primer paso del día, ojalá y siempre fuera la oración. Que a la mitad del día nos demos un momento para la oración. Que al finalizar el día un momento para la oración. Puede ser de muchas maneras. En tu casa, puede ser en tu cuarto, puede ser en un lugar al que saliste a correr y vas contemplando la naturaleza y ahí te enriqueces de Dios. Puede ser en tu carro escuchando la música de alabanza a Dios. Puede ser en el hospital, en la funeraria, cuando estás pidiendo por la persona que amas, que sufre, por el momento del duelo. Puede ser en la iglesia, donde todos nos reunimos a interceder unos por otros. Puedes venir al templo a contemplar a Dios y pasar momentos de intimidad con Él. La oración es la única actividad humana que no tiene límite, porque se puede acabar la vida y seguiremos en oración con Dios por la eternidad. Así que si no queremos disfrutar del poder de la oración es porque lo estamos desperdiciando. Pero si lo queremos aprovechar, tenemos tanto de lo cual Dios nos va a enriquecer. Pidámosle a Dios que enriquezca nuestro mundo con la oración. El Papa lo pide siempre, insistentemente, el poder de la oración. No desfallezcan. Jesús lo dijo en el Monte de los Olivos y lo repetimos en nuestra frase del día: velen y oren, porque nosotros necesitamos que en esta velación y en esta oración descubramos el rostro amoroso de Dios. Bueno, pues muchísimas gracias, Padre, creo que nos quedó muy claro y pues nos dieron muchos tips o muchos consejos de cómo orar en casa, sobre todo en estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Te invitamos a orar, como dijo el Padre, ora con tu familia, con tus seres queridos y darle gracias a Dios por todo lo que tienes. Y no te despedes porque seguimos con más.
descifrando la palabra, y esta vez descifraremos dos palabras, las cuales serían adoración y veneración. ¿Cuáles son las diferencias entre estas palabras, Padre? La adoración tenemos que enfocarla siempre hacia Dios. Solamente a Dios se le puede adorar. La Sagrada Escritura tiene muchos textos donde especifica concretamente la adoración a Dios. Es darle el lugar a Dios, es darle la supremacía como ser divino. Y entonces vamos a encontrar para nosotros los cristianos la adoración a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, que sabemos es un solo Dios. Vamos a encontrar también en la Sagrada Escritura, sobre todo en el Evangelio, cuando se dice, y postrándose lo adoraron, haciendo referencia en el Evangelio de San Mateo a los Reyes Magos que adoran a Jesús. O en muchos episodios de milagros donde se dice, y postrada, en el caso de la mujer hemorroísa, postrada lo adoró. Es decir, es reconocer que el que está delante de nosotros es Dios. Entonces, ¿cómo adorar? Adoramos a Dios a través de los sacramentos. Si vamos a la Eucaristía, tenemos el cuerpo y la sangre de Cristo delante de nosotros, tenemos que adorar. Por eso cuando en la Eucaristía se toca la campanita, es el momento en el cual el sacerdote impone las manos sobre el pan y el vino, y en ese momento reconocemos que el pan y el vino, por el poder de la oración de Dios y por el poder supremo de Dios, se transforma en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Ahí es el momento de doblar la rodilla. ¿Por qué? Porque es el momento que lo vamos a adorar. Lo mismo podría ser en la hora santa y en cualquiera de los sacramentos. La veneración es diferente porque no hace referencia a Dios, hace referencia a los santos o a los sacramentales. ¿Qué es un sacramental? Por ejemplo, el agua bendita es un sacramental, el pan bendito, que son medios que nos van acercando a la dimensión espiritual y nos llevan a Dios. Pero no está Dios ni en la imagen del santo, ni en el agua bendita, ni en el pan bendito, sino que nos llevan a la presencia real de Dios. Entonces podemos venerar, por ejemplo, las imágenes de los cristianos veneramos, no porque creamos que en la imagen esté el poder de Dios, aunque sabemos que Dios tiene un poder de actuar por encima de cualquier dimensión humana. Pero venerar es reconocer que me va a llevar al lugar sagrado, me va a conducir a lo divino. Eso es venerar. Y adorar es ponernos delante de Dios. Ok, muy bien, muchas gracias, Padre. Esperemos que en casa haya quedado claro la definición de estas dos palabras y asimismo sus diferencias. No te vayas, que seguimos con más de tu programa. Wow, qué calor está haciendo así, güey. ¿Qué onda, plebes? ¿Qué rollo? ¿Ya probaron las ricas bebidas del mayo? No, Nunca de lo que se están perdiendo, loco, con este sabor. Tenemos piñas, jamaicas, cebadas, horchata y de diferentes tamaños. Aquí están para que se echen una y que le digan a la gente lo rico que saben. Y si ustedes quieren una, se las podemos hacer llegar hasta su casa. O si tienen algún negocio o algo, marquen el número que aparece aquí abajo y se las llevamos a su establecimiento. Están bien ricas. Bebida del Mayo, la forma de beber al natural. Hola, mi nombre es Eduardo, pertenezco al grupo Kairos y en esta sección de Se Casa les hablaré de un tema muy importante que todo católico debe conocer, que son los 10 mandamientos. Los mandamientos son un regalo de Dios y un camino para llegar al cielo y ser felices. Cuando los cumplimos, vivimos en paz. En la Biblia podemos encontrar el libro del Éxodo, donde nos narra que Dios escribió ahí estos mandatos en 2 tablas de piedra, que se los entregó a Moisés en el monte Sinaí. Los primeros 3 mandamientos de la ley de Dios nos enseñan cómo debe ser nuestra actitud para con Dios, y los siguientes 7 cómo debemos comportarnos con el prójimo. Los 10 mandamientos que Dios nos dejó son: número 1, amarás a Dios sobre todas las cosas. Número 2, no jurarás el nombre de Dios en vano. Número 3, santificarás las fiestas. Número 4, honrarás a tu padre y a tu madre. Número 5, no matarás. Número 6, no cometerás actos impuros. Número 7, no robarás. Número 8, no mentirás. Número 9, no consentirás pensamientos ni actos impuros. Y por último, número 10, no codiciarás las cosas ajenas. Todo por mi parte, nos vemos en un próximo video y sigue con más de A la Hora del Café.
Puta, qué rico café nos estamos tomando, ¿no? La verdad sí, pero como que hace falta algo que acompañarlo, ¿no La crees? verdad sí, pero como que... Pues no sé. ¿Qué onda, plebe? ¿Qué huele? Miren lo que les traje. Un rico pan de panificadora Los Reyes. Qué rico se ve. Esta es la mejor compañía para el café. Y si a ti se te antojó, puedes pedir uno a este número y te lo llevan hasta tu casa. Hay conchas, leños, coyotas, coricos y mucha variedad. Así que no pierdan su tiempo, plebes, lléguenle. Oye, creo que lo voy a probar, a ver. Yo quiero este. Yo voy por un café. Disfrútenlo. Panificadora Los Reyes. En el año de 1614, el padre Pedro Méndez, acompañado del capitán Diego Martínez Urdaide y un grupo de catequistas de las comunidades del norte de Sinaloa, llegaron a fundar las misiones del Río Mayo, Camoa con su comunidad de visita Tesia y Navojoa con su comunidad de visita San Ignacio Coahuirimpo. Estas fueron las primeras misiones registradas en el actual estado de Sonora, trajeron consigo la evangelización. Esto fue un dato más de las misiones en Sonora y nos vemos hasta la próxima. Bienvenidos a las Coffee News, mis compañeros Carlos, Sergio y yo nos vamos a acercar un poco a las noticias del mundo católico. En 1983, Marvel lanzó una historieta sobre el Papa San Juan Pablo II. Debido a su éxito, también decidió lanzar uno sobre Santa Teresa de Calcuta. Aún es posible encontrar copias usadas de esta historieta en tiendas virtuales como Amazon. Si lo que buscas es acción, pelea y violencia, página tras página sin diálogos, aléjate de este cómic, ya que este relata la historia de cómo Santa Teresa de Calcuta llegó a ser santa, siendo una persona común y corriente a través de sus obras. El pasado 4 de septiembre se celebraron 4 años desde que el Papa Francisco canonizó a la Santa Madre Teresa de Calcuta. La misa de la canonización se celebró en 2016 en la Plaza de San Pedro. El Papa Francisco la calificó como una generosa dispensadora de misericordia divina. La Madre Teresa fue una de las figuras más icónicas de la Iglesia Católica y del mundo durante el siglo XX. En noticias locales les anunciamos que el próximo 20 de septiembre se iniciará la nueva normalidad de regreso a la misa presencial y a las actividades de grupo en nuestra iglesia. La diócesis de Ciudad Obregón, la diócesis de Hermosillo y la diócesis de Nogales, que son la provincia de Sonora, se reunieron para decidir cómo sería esta nueva normalidad. Más adelante les daremos más detalles. Bueno amigos, ha sido un placer para nosotros hacerles llegar las noticias del día a día. Continuamos con nuestro programa a la hora del café.
nuestro tema central en esta reflexión y hemos aprendido de nuestro gran Maestro Jesús. Él nos da una gran escuela para aprender a orar. Nuestro mundo hoy necesita mucho más de nuestra oración, porque la gran transformación del mundo está en el camino espiritual. Vamos a pedir a Dios hoy que su bendición llegue a nuestras vidas, a nuestra familia, para que nunca dejemos de orar, que alimentemos el alma con la oración. Y un alma alimentada va a ser un alma que va a amar siempre hasta el extremo, como nos lo enseñó Jesús, nuestro Maestro. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia, y permanezca siempre. Te deseamos un buen día. Gracias por estar ahí. Podré tenerlo todo, lo que siempre soñé, pero algo me hace falta, no logro comprender. Buscaba mi camino, buscaba dónde ir. En eso me encontraste, te decidí seguir. Jesús es mi razón, nada me faltará. Eres la pieza que me falta para vivir y ser feliz. Eres camino que me lleva a tu ejemplo seguir. Eres eterno, eres la gloria, mi principio y final. Eres mi Dios. Tú luces mi camino, buscaba dónde ir, buscaba mi destino.